personal de enfermería, el personal de terapia respiratoria. Vamos a hacer una aproximación a la ventilación mecánica parte 2. Ya habíamos hecho la primera aproximación, creo que el viernes de la semana pasada. También, como es un tema complejo, un tema largo, habíamos entregado unas bibliografías que espero hayan sido de acceso de ustedes. Si en algún momento consideran que requieren algo adicional, pues nos lo dejan saber a través del aplicativo y buscaremos la forma de hacerlo llegar. El día de hoy vamos a tratar de avanzar en unos elementos que son prácticos para el entendimiento de algunos conceptos de la ventilación mecánica. Vamos a avanzar en fenómenos físicos basados en la ecuación del movimiento y la cinética del aire que le entregamos a nuestros enfermos y algún protocolo ordenado de entendimiento en la aproximación a los pacientes con presiones altas en la vía aérea, como desde nuestra mirada podemos hacer un enfoque de las presiones altas en estos enfermos. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros vamos a comenzar a encontrarnos con pacientes reales y vamos a comenzar a ver que nos encontramos con pacientes complicados, pacientes diferentes, pacientes algunos obesos, algunos delgados, algunos pacientes con enfermedades y comorbilidades pulmonares, algunos con comorbilidades cardíacas, algunos con ambas. Algunos que tienen, pero no tenemos la historia, es decir, ese enfoque de pacientes con cardiopatías y neumopatías previas conocidas que ya sabemos al rompe que son difíciles, y otros que son igual de difíciles, pero que ni siquiera sabíamos que el paciente la tenía. Por cuenta de esto, hay algunas situaciones adicionales que debemos tener en cuenta para la evaluación de estos pacientes. Siguiente. Y una de las preguntas que con más frecuencia nos encontramos, uno de los desafíos más grandes que siempre nos encontramos en un turno de cuidado intensivo, especialmente en pacientes ventilados, es ¿qué hacemos cuando nos llama la terapeuta, cuando nos llama la enfermera, cuando nos enfrentamos todos como grupo de atención del paciente ventilado a un ventilador que pita permanentemente, a un ventilador que tiene disparada una alarma roja de alta prioridad y no sabemos cómo hacer un enfoque de las presiones altas en la vía aérea? Para poder hacer una aproximación aceptable a ello, los invito a que comencemos a relacionarnos con esto que se llama la ecuación del movimiento. Aquí en la ecuación del movimiento de los gases resumimos en esencia casi toda la neumática y la mecánica propia de los fluidos de un paciente en cuidado intensivo. Especialmente nos ayuda para entender algunas fórmulas que no solamente son aplicables en la ventilación mecánica, en el entendimiento de la fisiología respiratoria, sin embargo, también es bueno que lo comprendamos porque muchos de estos conceptos también tienen una aplicación en los procesos de entendimiento del aparato circulatorio. Como bien lo conversábamos la semana previa, este escenario es para hacer una aproximación al entendimiento de la ventilación mecánica y pues hemos durado muchos tratando de entender cómo funciona el pulmón sano, cómo funciona un pulmón enfermo y es aún más retador y desafiante entender la interacción entre un respirador y un pulmón enfermo. Sin embargo, pues esto se presta para que si es requerido por parte del curso o el personal, en algún momento pueda extenderse este tipo de actividad para afianzar un poco más el conocimiento. Sin embargo, en estos próximos 45 minutos trataré de contarles cómo lo abordamos, cómo lo pensamos y de qué manera nos puede ayudar las herramientas que se cuentan allí en Leticia. Dentro del entendimiento de la ecuación del movimiento, cuando abordamos un paciente con presiones altas, encontramos unos elementos que favorecen las presiones elevadas. Entre esos, como se ve en la diapositiva, es el volumen, el flujo, la resistencia y la elasticidad, que en esencia es exactamente al contrario que la distensibilidad. De igual manera, el PIP y lo que se llama autopip o PIP intrínseco. Trataré a lo largo de estos minutos tratar de abrir un poco cada uno de estos conceptos para que nos vayamos entendiendo algo más.
Todos estos elementos, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene la vía aérea con presiones elevadas y nos muestra un ventilador, hay que buscar la forma de hacer un análisis que sea lo más ordenado posible, especialmente cuando no podemos estar con conductas apresuradas y alocadas, destapando circuitos, destapando el respirador, aerosolizando todo el personal y todo el ambiente. En este orden es una propuesta para que lo tengamos en cuenta y puede ser de ayuda a la hora de abordar estos pacientes. Una de las primeras situaciones que hay que evaluar cuando se nos pita la vía aérea por presiones elevadas es evaluar los circuitos, evaluar los filtros que están en el circuito, evaluar el tubo orotraqueal, aunque pocos documentos formales lo describen. En algunos filtros nariz de camello se impactan por secreciones y hemos visto algunas situaciones en las cuales pita el respirador por presiones altas en la vía aérea, sin embargo es del filtro hacia atrás y muchas veces simplemente se resuelve removiendo y reemplazando un filtro. De la misma manera, los tubos orotraqueales no solo se tapan de secreciones y moco, sino que el paciente los muerde, el tubo orotraqueal se puede acodar, especialmente cuando pronamos los pacientes, no nos fijamos de una buena manera que el tubo no quede acodado y comenzamos a estar pensando en situaciones pulmonares o de la vía aérea y era solamente una evaluación de la permeabilidad del tubo, liberarlo de las secreciones, liberarlo de los acodamientos y en algunos escenarios, especialmente en procedimientos quirúrgicos, tratan de sortear ciertas situaciones que puede suceder con tubos con anillos de acero o almas de acero. De la misma manera, no descarten que seguramente les ha pasado a todos ustedes que todo está bien dispuesto, pero el paciente muerde el tubo, no solamente de forma voluntaria, sino que en algunos escenarios de actividad convulsiva. Cuando esto ha sido sorteado de manera ordenada, evaluamos que los filtros no son la dificultad, que el circuito se encuentra libre, que el paciente no está mordiendo el tubo, que se encuentra despejada la vía aérea y el circuito que va desde el ventilador hasta la carina, que va básicamente una secuencia de circuito corrugado, filtros más tubo orotraqueal. Comenzamos a evaluar otros escenarios, en este caso el broncoespasmo, que en algún momento entramos en la dualidad, porque muchos de los documentos sugieren al personal de salud que no utilice el fonendoscopio. Muchos documentos de esta era COVID, buscando la distancia entre el personal que atiende el enfermo y el enfermo infectado, han recomendado el no uso del broncoscopio, seguramente por evitar los acercamientos demasiado, digamos que casi en contacto físico con estos enfermos. Es necesario que de todas maneras, en la medida que se pueda, se mantenga la oportunidad de hacer cierto nivel de aproximación a la auscultación cardíaca, en muchas y a la auscultación pulmonar. En muchas oportunidades, los tiempos expiratorios prolongados nos permiten evaluar que un paciente tiene un fenómeno de broncoespasmo. En muchos escenarios el broncoespasmo es representado por presiones altas en la vía aérea. De la misma manera, se han descrito casos de los pacientes con fuerte tos, pacientes que se mueven, pacientes que están inquietos, pacientes que tienen desplazamientos de los tubos y se han descrito que al menos en 2% de los casos se hay desplazamientos a pesar de que el tubo se fija. Hay algunas series que hablan de desplazamientos esofágicos. Recuerden que en muchas oportunidades la intubación esofágica, de manera no advertida claramente, puede ser manifestada en los sensores de la ventilación mecánica como presiones altas de la vía aérea, ya que son tejidos con distensibilidad y elasticidad distinta a la del pulmón. Luego de que hemos documentado, hemos estudiado en este orden los estados de presiones altas en la vía aérea, comenzamos a meternos ya con los bronquios, con la vía aérea superior, con el parénquima y con unos escenarios extraparenquimatosos que ya los comentaremos. A nivel de broncoespasmo vale la pena de comentar que cerca de 2/3 partes de la resistencia de todo el árbol
de todo el componente que incluye los ductos, es decir, los bronquios, los bronquiolos y el parénquima. Casi toda la resistencia que se opone está documentada y expresada en la vía aérea más grande, especialmente los ductos respiratorios superiores, más que en el mismo parénquima. Sin embargo, existen presiones altas manifestadas por pérdida de la distensibilidad pulmonar, que puede ser por aumento en la cantidad de agua, como en el edema pulmonar, por presencia de pus en los procesos neumónicos, por presencia de sangre, como es el caso de las hemorragias alveolares, en los estados de casi ahogamiento, el cual con alguna probabilidad verán ustedes por la cercanía a los transportes fluviales que tiene Leticia, y aspiraciones de contenido gástrico que desencadenan los procesos de lesión parenquimatosa propios y relacionados con el nivel de pH que tiene el jugo gástrico que se broncoaspiró en algunas oportunidades más que el mismo cantidad de fluido, es el pH con que el paciente se broncoaspiró. Y algunas causas extraparenquimatosas, donde tenemos espacios pleurales llenos de aire en los neumotoras o empiemas, en los casos de pus, derrames pleurales grandes, estados de hidrotoras, atención, en muchos escenarios en pacientes posoperados de cirugía de tórax y de corazón con grandes vendajes compresivos que no permiten una buena distensibilidad de la vía del parénquima como tal y de la caja torácica, y en algunos casos asitis a tensión, tumores abdominales grandes, y tengan muy en cuenta a las mujeres embarazadas con úteros grávidos muy grandes que no permiten una buena excursión diafragmática y son pacientes que se comportan como si tuvieran un patrón restrictivo. De esa manera, más o menos, vamos enfocando esta ecuación del movimiento. Entonces, vamos a encontrar que esta ecuación del movimiento intenta explicarnos cómo las presiones en la vía aérea pueden ser elevadas y cada uno de estos elementos, ya sea de forma individual o en combinaciones entre ellos, pueden explicar las presiones altas en la vía aérea. Vamos a intentar coger uno por uno. Entonces, avancemos. La siguiente, por favor. Ingeniera, por favor, esa. Muy bien. Entonces, en la evaluación de la presión, vamos a comenzar con el volumen corriente. Vamos a encontrarles volúmenes corrientes elevados. En algunas oportunidades los cálculos son inadecuados, una programación inadecuada a la hora de ventilar los pacientes. Existen muchas ecuaciones, evaluaciones de ajuste a los parámetros de los pacientes obesos, en algunas oportunidades los niños. Sin embargo, muchos de los cálculos del volumen corriente que vamos a tener con estos enfermos, se utilizan los centímetros cúbicos, unos centímetros cúbicos muy parecidos a la fisiología normal, más o menos de unos 6 a 8 centímetros cúbicos por kilogramo de peso del volumen corriente, y eso lo vamos a ir ajustando con las opciones de gasimetría arterial que se puedan tener, o en el caso actualmente de la Amazonía, si no se cuenta con gases, podríamos utilizar la SAFI, que puede ser un indicador subrogado o un dato subrogado a la relación PA2-FiO2. También en algunos ventiladores antiguos que los sensores de evaluación de flujo y de volumen se encuentran sin mantenimiento o se pegan, pues están descritos como uno de los variables que pueden impactar en volúmenes corrientes inadecuados. Entre más volumen corriente, más oportunidad de presiones altas en la vía aérea. Uno de los flujos que se puede recomendar, y van a encontrar ustedes en los documentos que se enviaron, es unos litros más o menos de 30 a 40 litros por minuto. Es una opción razonablemente cercana a lo fisiológico. Y esto se puede hacer con los ajustes de algunos ventiladores que vienen con controles de flujo, y en algunos otros que vienen con controles de tiempo. Entonces, con la evaluación de la ecuación de flujo es igual a masa, es igual al volumen sobre tiempo, vamos a encontrar que la modificación del flujo es inherente a la modificación del tiempo. Entre más veloz entreguemos el aire,
más presiones altas en la vía aérea vamos a obtener, porque el sistema le ofrece más resistencia. Les voy a hacer una analogía como yo la comprendí, y es parecido a cuando uno se mete a una piscina. Si uno intenta caminar la piscina a unos pasos lentos y despacio, el agua le ofrece menos resistencia. Pero si uno intenta correr a través de la piscina, el agua le va a ofrecer más resistencia y le va a costar más trabajo llegar hasta la otra orilla. Entonces el ejercicio es que entre más flujo, entre más rápido entreguemos el aire, la oportunidad de presiones altas en la vía aérea va a comenzar a estar allí presente. Entonces se calibra el flujo, que no sea tan lento, que no sea tan rápido. Todo esto va a ser, digamos que, secundario a una evaluación juiciosa a la cabecera del enfermo para titular la ventilación mecánica. El respirador mecánico no puede ser una receta de cocina para todos los enfermos, máxime en este grupo de pacientes de patología con COVID, incluyendo a los no COVID, porque no todos se comportan igual. No es lo mismo tener un proceso inflamatorio neumónico en un paciente con un patrón obstructivo de larga data a un enfermo con un parénquima más o menos bueno o un enfermo con patrones restrictivos. Para eso se requiere un médico, una enfermera, una terapeuta lo suficientemente mirona y observadora que nos permita hacer una titulación del respirador y una dosificación del respirador. Entonces el mensaje es, entre más flujo, entre más rápido, más presiones en la vía aérea. Luego sigue la evaluación del PIB y de lo que se llama el PIB intrínseco, que esto es un concepto grueso, es un concepto bastante complejo, que merece casi que discusiones aisladas de cada uno de ellos, pero que por motivo del tiempo y la intención de este curso vamos a mencionar, y si en algún momento se tiene inquietud por parte del auditorio de ampliar en estos conceptos, pues el curso tiene la oportunidad de focalizarlo según sea el interés de los participantes. Sigamos, por favor. Recuerden ustedes que las capacidades en fisiología pulmonar es la sumatoria de dos volúmenes, y el volumen pues es una unidad básicamente de capacidad expresada en centímetros cúbicos o en mililitros, que nos permite hacer una titulación, una evaluación de la dosificación del ventilador mecánico. Entonces, vamos desde los volúmenes corrientes, que lo ven ustedes allí representado en B y C, y tenemos unos chances por parte del enfermo de aumentar la inspiración o aumentar la expiración, y esto nos va a dar unos volúmenes de reserva que sean para la inspiración o para la expiración. De igual manera tenemos un volumen residual, que es esa cantidad de aire que queda en el pulmón luego de una expiración forzada, que en condiciones fisiológicas se asume que no lo alcanzamos, o sea, no llegamos a expirar ese aire, es esa cantidad de aire que queda allí en la vía aérea, que le da la forma a la vía aérea, que la mantiene abierta, y que en condiciones fisiológicas no lo logramos expirar. Sin embargo, en algunas situaciones, como en enfermedades que son obstructivas, este volumen, este volumen logra aumentarse y el paciente vive permanentemente hiperinsuflado, como es el caso del EPOC, y en enfermedades o en condiciones restrictivas como las fibrosis pulmonares, los edemas pulmonar en las mujeres embarazadas, especialmente con polidramnios o con embarazos múltiples, pacientes con cirrosis y grandes ascitis, pacientes con grandes tumores, esas fallas cardíacas donde tienen gigantescas ascitis, esos pacientes que tienen fallas renales con grandes edemas y sobrecargas de terceros espacios. Esas presiones aumentadas en la cavidad abdominal hacen que el diafragma suba y van logrando entrar que un punto de cierre alveolar, que es un volumen y una presión que permite que, a pesar de que expiremos con fuerza, la vía aérea no se nos cierre. Es ese punto de equilibrio donde comienza a cerrarse la vía aérea más pequeña, comience a mantener casi cerrada. Algunos pacientes con grandes presiones intraabdominales
o elementos que hacen masa y ocupan espacio, muchos de ellos viven en atelectasias. Tengan mucho cuidado, les recomiendo y les insisto en la paciente gestante. Esa paciente gestante en las últimas semanas, en las últimas etapas, y aún más en las gestantes que tienen embarazos múltiples, tengan mucho cuidado, especialmente porque estas pacientes rápidamente se le desaturan en las asistencias respiratorias preintubación. Si hay que tener cuidado con los otros enfermos, con ellas aún más. Entonces, el ejercicio va entre más volumen corriente, más chance de presiones altas en la vía aérea. Entre más flujo, más chances en las presiones de la vía aérea. Entonces, seguiremos con los otros elementos. La siguiente, por favor. Aquí vamos a comenzar a hablar del flujo. Esto es una analogía con estas mascotas que están al lado derecho de la pantalla. Esto es muy parecido al ejercicio que les decía mentalmente de la piscina. El flujo del respirador es una magnitud física en la cual vamos a entregar el aire al paciente. La vamos a poder manipular en algunos respiradores con el botón que dice tiempo inspiratorio y en otros ventiladores de manera directa con el flujo. Cuando nosotros, para utilizar esta analogía de estos perros, van a encontrar allí que el perro que está en la foto superior está sacando la cara por un carro a una velocidad X, pero claramente superior a la del perro de la foto inferior. Ese perro de la foto superior está enfrentando él contra una velocidad aumentada y así se comporta parecido la vía aérea y el parénquima. Entre más rápido entreguemos el aire, más oposición vamos a encontrar del componente resistivo y elástico del pulmón. Mientras que entre más lento lo entreguemos, como le pasa al perro del recuadro inferior, menos resistencia y más tranquilo va a ser la entrega del aire. Sin embargo, eso no significa que ahora entreguemos flujos demasiado lentos, porque entenderán ustedes que entre más lento lo entreguemos, más tiempo vamos a utilizar en la inspiración. Y entre más tiempo entreguemos en la inspiración, menos tiempo nos va a quedar para la expiración. Y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente exacerbados, nos interesa darle el tiempo suficiente para que él se deflacte, para que él tenga el tiempo de expirar ese aire acumulado en el fenómeno de hiperinsuflación dinámica. Es decir, le vamos a entregar un tiempo inspiratorio lo suficientemente largo para que no nos suba las presiones, pero no tan largo que nos sacrifique el tiempo expiratorio. Entonces, esto, insisto, no es una receta de cocina con unos litros por minuto, sino que eso es pararse al pie del paciente y comenzar a manipular las perillas, verlo respirar, y así como vayan viendo que va respirando, lo van titulando. ¿Ya? Entonces, insisto en el mensaje, entre más flujo entreguen el aire, la oportunidad de presiones altas en la vía aérea va a ser allí más alta. La siguiente. Ahora la resistencia en la vía aérea. Luego de que ya hemos calculado, ya estamos seguros de que el volumen corriente que le estamos entregando al enfermo no es tan alto ni tan poquito, y para efectos de la presión alta no es tan alto, que el flujo que le estamos entregando al paciente definitivamente no es tan alto, que es un flujo estándar y que está apenas aceptable para el paciente. Comenzamos a retomar el tema de la vía aérea. Y después de que hemos descartado que no sea el filtro, que esté bien calculado el circuito, que muchos de ellos purgan el circuito, que ya esté acoplado, que el circuito sea el que es correcto para ese respirador, que el servo humidificador esté bien nuevo, que no esté compactado, que no esté condensado con humedad y secreciones, que el tubo orotraqueal no esté mordido, no esté lleno de moco, no esté acodado, que el paciente se pronó y el tubo está permeable, nos comenzamos a meter con la vía aérea. Normalmente la mayor resistencia la vamos a encontrar en la vía aérea superior, especialmente los bronquios, especialmente en tráquea y bronquios mayores. Si ustedes ven la gráfica, van a encontrar algunos índices que sugieren que especialmente en la faringe y la laringe
van a encontrar unas asociaciones. Entre más alta sea la vía aérea, más resistencia puede ir apareciendo. Luego vienen las vías aéreas de mayor de 2 milímetros, que ofrecen el 40%, y luego las vías aéreas más pequeñas van ofreciendo menos resistencia. Entonces, luego de esa evaluación, verifiquen que el tubo no se les haya ido selectivo al pulmón derecho. Verifiquen la buena posición, ojalá con una auscultada del pulmón en la medida que se puede y se sientan seguros. Que los dos hemitórax expandan. Normalmente uno los va a expandir. En mis recomendaciones, háganse a los pies del paciente, miran hacia arriba, obviamente, hacia la cabeza del paciente en una posición de la cauda hacia la cabeza y ven si los dos emisores se expanden. Esa es una forma de evaluar si estamos selectivos o no en la medida que no quieran auscultar el enfermo, y según si la situación tecnológica de rayos X ya no ha cambiado, no tenemos la oportunidad tan rápido de hacer una imagen de tórax a la cabeza del enfermo, pero sí, al menos en la inspección, nos puede orientar. Entonces, después de eso, evaluar que el tubo no se nos haya ido selectivo, tratar de sacar las secreciones, y si es un paciente con un asma, un paciente con un fenómeno de broncoespasmo recurrente que ustedes conozcan en su población, pues el chance de ser explicado por un fenómeno de broncoespasmo que se puede resolver con algunas dosis de broncodilatadores en inhalación y no por nebulización. Recuerden que la nebulización genera aerosoles, y es una de las recomendaciones que se hizo cuando se hizo la visita, tratar de no nebulizar, tal vez sí inhalar, puede resolverle esos fenómenos de broncoespasmos severos. Entonces tengan en cuenta que la vía aérea después del tubo también se llena de secreciones, también se puede llenar de sangre, también se llena de vómito, y una de las recomendaciones es de todas maneras no descartar lo obvio, que a veces lo obvio no es tan obvio. Y nos hemos encontrado situaciones de tubos selectivos y nosotros buscando cosas extrañas, y lo que teníamos era un tubo que rápidamente se había ido al pulmón y no lo habíamos resuelto. Entonces, tengan en cuenta como ese orden. Recuerden, la vía aérea superior y media explican el grueso de la resistencia. Toda la vía aérea representa 2/3 partes del componente resistivo. El resto es del parénquima, y de la vía aérea como tal, más o menos 2/3 partes es de los bronquios más gruesos, y los más pequeñitos representan menor dificultad. Ahora sí iremos a los procesos de parénquima, que son como los que más la gente le llama la atención y que hay que tener varios conceptos claros. Sigamos, por favor, la otra diapositiva. Para poderlo entender, seguramente muchos de ustedes este concepto de distensibilidad y de elasticidad será una cosa que ya conocen, ya manejan, y ya será parte del paisaje de todos los días ustedes allí, pero no sobra que para entender el pulmón tengamos que repasarlo. La distensibilidad y la elasticidad son dos procesos inversamente ligados. Es decir, la distensibilidad por fórmula es una propiedad del cuerpo de hacerse más grande o de elongarse basado en una presión o una fuerza que le ejercemos. Es decir, la distensibilidad es un cambio de volumen por una unidad de presión. Y lo que más nos interesa es que le tengamos que hacer poquita presión a un parénquima y se distienda mucho. Es decir, nos interesa que el pulmón sea suficientemente distensible. Enfermedades como las que gran parte han detonado que nos tengamos que reunir el día de hoy, como los edemas pulmonares, el SRA y el componente que aún está por establecerse que hace el COVID en el pulmón, nos ha hecho volver a reentender este proceso. Y la distensibilidad del parénquima pulmonar se ve severamente comprometida e impactada en los estados de aumento de la humedad o de la carga de agua o de la carga de volumen, ya sea en sangre, vómito, agua o pus en el pulmón. Es decir, nuestros problemas, especialmente en el paciente con SRA, edema pulmonar o esta condición aún en estudio del COVID, es una limitada distensibilidad. Sin embargo, existen al menos 3 trabajos en la cual, y una experiencia, digamos, de nuestro grupo de trabajo, en donde he visto unas radiografías de toras blancas que nos esperábamos un parénquima rígido
un parénquima completamente difícil de distender, y nos hemos encontrado con la dualidad de que encontramos radiografías muy complicadas, pero la distensibilidad no tan perdida. Y allí aparecen unos conceptos de los fenotipos muy famosos que han hecho, que se aparecen en muchos documentos, del fenotipo H y el fenotipo L, que no es más que decir que es un pulmón que pesa mucho o un pulmón que pesa poquito, de alto y bajo en el anglicismo. Ese pulmón que pesa mucho es ese pulmón que está lleno de líquido, que está compacto, que es poco distensible, que tiene una radiografía con unos parches diseminados. Y ese pulmón, que lo llaman low o bajo, es un pulmón con un parénquima que tiene menos impacto sistémico. Es ese pulmón que lo ve uno con menos compromiso radiológico. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Pareciera, y con esto, cuando pase la era COVID y sigamos hablando de neumología crítica, parece que los pulmones menos distensibles son los que tienen más componente de agua, especialmente porque se pierden muchas funciones del surfactante y muchas situaciones que ojalá algún día podamos conversar, desde la infiltración, desde la fuga extracapilar, desde los síndromes de fuga capilar, que no tienen que ver mucho con la presión hidrostática, con ese aumento de la permeabilidad del capilar pulmonar que se viene trabajando desde hace muchos años, especialmente en varios trabajos. Si algún día los quieren consultar, consulta a un doctor Canizas, español, que ha hecho unas descripciones muy interesantes sobre esa fuga capilar. Pero esta distensibilidad, en esencia, es un concepto físico de que entre más distensible es que le tenemos que hacer menos fuerza y el pulmón se abre más. Exactamente al contrario de la elasticidad. Entonces, esa propiedad del pulmón de volver a su punto cero, es decir, antes de ser distendido. Y una de las situaciones que encontramos es que el pulmón, entre más elástico, es más rígido, es menos distensible. Entonces, los pulmones que se llenan de agua se vuelven muy elásticos, es decir, quieren volver a su punto cero antes de ser deformados, y esa es básicamente la dualidad. Encontramos pacientes con un parénquima que es poco distensible, que a su misma vez es muy elástico, y de esa manera nos la pasamos tratando de lograr encontrar ese punto en el cual el pulmón nos permita llenarlo de aire, pero que no nos suba mucho las presiones. Es decir, encontrar ese punto en esa curva entre presión y volumen, que no le tengamos que poner tanta presión a ese pulmón y nos permita ganar la mejor cantidad de volumen. Eso cambia con las horas, cambia del día a día, tampoco es una receta de cocina, y se debe hacer de una manera juiciosa a lo largo del paciente. Estas son las situaciones del pulmón que nos vemos con gran dificultad, y cuando hemos descartado que no es mucho volumen corriente, que no es mucho el flujo, que la vía aérea está despejada, que no es el tubo, que no es obstrucción de la vía aérea, que no es tan broncoespasmo, nos encontramos con un pulmón rígido, poco distensible, y aquí es donde comenzamos a pronar el enfermo, a buscar antiinflamatorios que no han dado resultado, a colocar fármacos milagrosos que tampoco han dado resultado, buscar antiinflamatorios, buscar AINES, buscar inmunoglobulinas, buscar una serie de elementos prometidos por la industria farmacéutica que no nos han dado resultados, y básicamente lo que nos toca en muchos escenarios es espere a que esto se desinflame, trate la causa si es que la puede tratar, trate de apelar a que ese enfermo tenga una genética que le favorezca, porque mucho de ello básicamente es explicado por la genómica de la agresión, por el componente genético con que ese enfermo nació, y básicamente nos sentamos a ventilarlo en la medida que podamos y a darle una espera a ese parénquima a ver si desinflama. Pero cuando llegamos a este punto y el respirador no nos puede sacar el exceso de agua, como a veces sucede en algunos casos de falla cardíaca, pues lo que nos queda es, como en algún momento decía uno de los profesores de nosotros, ventílelo como pueda
e intente de cierta manera darle espacio y darle un tiempo hasta que ese pulmón desinflame. Así lo hemos hecho. En algunos pacientes nos ha ido mal, en muchos nos ha ido bien, pero no existe una fórmula mágica, no existe una, una promesa de un fármaco milagroso o de una estrategia ventilatoria milagrosa que nos permita en una sola medida resolver una situación compleja como este enfermo. Entonces, sigamos con la otra diapositiva. Y así nosotros comenzamos a encontrarnos cuando nos vemos una radiografía tan horrorosa o más horrorosa que esta, con un paciente invadido, con un paciente con ese parénquima blanco, con un paciente que por más de que ustedes lo pronen, lo supinen, vuelven y lo pronen y lo supinen, que ya le hicieron toda una estrategia de ahí para abajo en la evaluación de las presiones altas en la vía aérea, que ya están seguros que no es nada de lo que se puede tratar y de que puede haber aparecido de manera súbita como un taco de secreciones, pues no nos queda más que apelar a aquello que llamaban algunos una ventilación protectora, que no es más que darle unos parámetros lo más parecido a los fisiológicos. Si ustedes miran los trabajos del ARMA y el Alveoli y todos estos trabajos de los años 90 y 2000, básicamente la ventilación protectora que ellos promovían era muy parecido a emular una respiración normal de un individuo no enfermo. Hay muchos documentos que están diciendo, especialmente de un doctor que tiene una experiencia de antes y claramente creciente por sus experiencias en el hospital de Bérgamo, que es este doctor Luciano Gattinoni, donde él dice, quítese de la cabeza que esto es un proceso igual al SDRA que conocíamos antes. Esto es algo nuevo. Parece que tiene más impacto en la misma perfusión del parénquima, en la misma microcirculación. Parece ir de la mano de fenómenos claros de microtrombosis que se han visto en algunos estudios de patología, pero es algo que aún tenemos que seguir estudiando porque tampoco nos dio resultados anticoagular de manera indiscriminada al paciente, ni tampoco nos dio claros resultados la antiagregación. Es decir, todo lo que tenemos son buenas intenciones, fármacos que pareciera que ayudaran, pero que al final tampoco han dado el resultado que al principio se creyó. Pero que tenemos que seguir tratando. Ustedes como nosotros, si bien ustedes tienen una densidad de infecciones que los adolece, en Bogotá estamos llenos también de COVID, estamos viendo pacientes nuestros más los de ustedes y también de manera indirecta estamos sufriendo el entendimiento de esta enfermedad. Entonces, tenemos que tratar de seguir entendiéndolo, pero con las pocas herramientas que tenemos de antes, estamos tratando de extrapolar lo que sabíamos a esta enfermedad. Y estamos tratando de hacer algunas cosas bien intencionadas, ustedes y nosotros, pero que a la postre no sabremos si las hicimos de manera correcta y quién sabe si algún día lo sabremos. Pero pues tenemos que tener algún enfoque porque tampoco vamos a bloquear con estos enfermos. Y existe la fisiología, existe el entendimiento de la fisiología cardíaca y de la fisiología pulmonar y estamos tratando de apelar a esos conceptos previamente establecidos como herramientas para tratar de entender este fenómeno complejo casi que desconocido. Entonces vamos en el parénquima y ahí vamos en el análisis de la presión alta en la vía aérea. Siguiente. Y luego llegamos a dos conceptos muy parecidos, pero y que los podemos tratar, algunos podemos trabajarlos, que es esa presión positiva al final de la expiración. Si bien hemos dicho en las charlas que el PIP finalmente es una de las herramientas de mayor ayuda a la hora de favorecer la difusión del gas, a reclutar los alvéolos, también tiene efectos colaterales, especialmente porque puede aumentar las resistencias en el ventrículo, en la circulación pulmonar, puede impactar fuertemente el ventrículo derecho, especialmente en pacientes neumópatas crónicos, especialmente en ventrículos derechos ya golpeados por hipertensión pulmonar de tiempo anterior, en pacientes que no son buenos tolerando la sobrecarga de presión, y recordemos que el ventrículo derecho es bueno manejando volúmenes y pésimo manejando sobrecargas de presión, porque tiene un muro muy pequeño, un muro muy poco, con muy poca reserva contráctil,
y un chance muy alto de isquemia ante la sobrecarga de presión. Entonces el PIP también, como la dosificación de los medicamentos, también tiene que titularse, que no nos vaya, no le tenemos que poner tanto, tampoco le tenemos que poner tan poquito, y decir que no le ponga mucho es una situación compleja porque qué tan harto es mucho. Sin embargo, también se puede titular. Podemos comenzar con unos PIP que recomiendan algunas guías que simplemente son opiniones de algunas personas que se consideran expertos, más o menos arrancan en 10 y 12 y los va uno subiendo hasta alcanzar una oxigenación aceptable de lo que nosotros podemos montar como objetivo para un paciente con un pulmón severamente inflamado. Existen algunas opciones con los bucles y las asas del respirador que pueden ser algunas herramientas, sin embargo, pues eso está en mucha discusión todavía. Lo cierto es que el PIP puede ser una buena herramienta a la hora de mejorar la oxigenación, pero también debe titularse de manera juiciosa y de manera prudente en esos pacientes que en la historia clínica encontramos que ya tienen ventrículos derechos, sobrecargados, dilatados, que usan oxígeno, que tienen datos de hipertensión pulmonar. Entonces, no existe una fórmula mágica para el PIP, pero sí es una herramienta que la podemos ir ascendiendo hasta encontrar ciertos valores, y la recomendación importante son dos: no jueguen con el PIP para arriba y para abajo. Les sugiero que a la hora de que no vayan a tener esa práctica que vimos en algunos años anteriores, y era que lograban un buen reclutamiento, mejoraban la oxigenación del enfermo y a alguien necesitaba ponerle un catéter venoso central y bajaban un PIP de 16 a 8 porque tenían miedo a hacerle neumotoras, y todo el trabajo de reclutamiento alveolar que han hecho en 1 o 2 días se les iba al piso porque básicamente permitieron nuevamente un colapso alveolar y un desreclutamiento. En la gráfica de la derecha van a encontrar en algunos de los ventiladores que ustedes tienen la opción de esta gráfica de tiempo contra flujo, y lo que ustedes ven en la gráfica de la derecha, doctores, que señala allí como autopip, es en esencia una forma visual de aproximar a ver ese enfermo que está desarrollando atrapamiento aéreo, especialmente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ustedes pueden hacerle un seguimiento a esa curva de la expiración, a esa curva amarilla, que va ascendiendo, y cuando no llega a la línea base, que es la línea violeta horizontal, en ese momento, si llega a la línea base, es porque el aire que ustedes le infundieron, el pulmón él también lo sacó y lo expiró. Sin embargo, cuando no llega a la línea base y la inspiración arranca antes de que llegue la línea base, eso es un fenómeno de autopip y puede ser mejorado alargando un poquito el tiempo expiratorio junto con algunas maniobras, con inhaloterapia, con uso de algunos broncodilatadores de vía aérea pequeña, les puede ayudar a que esta presión de autopip se vaya evacuando y de cierta manera puedan disminuir la presión en la vía aérea superior e inferior. Entonces, digamos que ese es como el orden de la ecuación del movimiento. Recuerden que hablamos de volúmenes, luego hablamos de flujos, luego hablamos de resistencias, luego hablamos de distensibilidad, que básicamente es el que menos podemos trabajar de manera aguda, y luego autopip y pip, que son situaciones que podemos ayudar a atenuar con un manejo juicioso del respirador. Siguiente. Entonces, digamos que ya para terminar, que ya se nos vino el tiempo enfrente, unos datos para la extubación. Recuerde que también hay que hacer un análisis cuando se extuba un paciente. Ustedes tienen una buena experiencia y a veces con pocas herramientas, lo cual es algo loable y valiente de parte de ustedes. Pero de todas maneras no hay que abandonar las opciones de hacerlo de manera juiciosa. Entonces recuerden que una de las cosas que son criterios para extubar un enfermo, poner en un proceso de destete del respirador, es que el paciente no esté en choque, ni esté hipotenso, ni tampoco en crisis hipertensiva, que no tenga arritmias de ninguna de las dos, ni taquicardia ni bradicardias,
Si el paciente está soportado con algún fármaco cardiovascular, los archivos previos decían que una dopamina no superior a 5 microgramos kilo y digamos que es un equivalente a una norepinefrina no superior a 0.2 microgramos kilo minuto. De igual manera, una PAFI ojalá mayor a 150, aquí me faltó un pH mayor a 7.25, o una SAFI, que sería como una situación que sería una herramienta allá, al no tener gases, ojalá mayor a 150, que el paciente no tenga bradypneas ni polipneas, y si hay la oportunidad, cuando llegue la oportunidad, ojalá tener una saturación venosa buena de oxígeno. Y claramente que la causa que llevó al paciente a estar entubado debe ser superada, que el paciente haya resuelto su edema pulmonar, su neumonía, que su trauma craneoencefálico, que fue lo que le alteró el estado de conciencia, ya esté resuelto, que ya esté despierto, que el paciente tenga un buen estado de conciencia. Y luego de que cumplimos todos estos elementos, ahí sí podemos poner al paciente en un parámetro ventilatorio que nos permita extubar. Existen en el mundo algunas guías de extubación. Unas de ellas dicen que lo extube en presión soporte, en presión asistida, otras que en una pieza en T, un tubo en T, y otras que con un CPAP. Nuestra experiencia está basada en una extubación con parámetros bajos en presión soporte, y con eso nos ha ido bien. A pesar de eso, existe un porcentaje pequeño de pacientes que, a pesar de que todo se cumple, toca reintubarlos. Sin embargo, con estos parámetros ordenados, más o menos, pues el grueso de la población que va a ser extubada tiene una tasa de éxito buena para que puedan hacerlo de manera segura. No avanzaremos en la siguiente diapositiva porque son las preguntas del test que está allí. Ya estamos en el tiempo. Insisto en que si tienen algún interés en avanzar en esta entendimiento de la neumología crítica, todos los instructores que estamos aquí, los profesores que están también vinculados a este proceso académico, pues tenemos toda la buena intención, y la ventilación mecánica pues es el chicle de nosotros todos los días, así que no habría dificultad en seguir hablando del tema. Si requieren más documentos y más cosas que leer, pues nos los dejan saber a través del aplicativo y nosotros buscaremos la forma de encontrar la documentación que pueda contestar las preguntas que ustedes tengan. Agradezco la atención y la concurrencia a esta segunda reunión, y como les dije al principio, pues con esto tan solo es una aproximación en dos contados a la respiración mecánica en conceptos gruesos, y pues de ninguna manera pues nos bloquea para seguir avanzando en tratar de seguirles contando nuestra experiencia en neumología crítica. Muchas gracias para todos y quedaré atento a lo que se preste en el curso. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene una pregunta? Parece que no, doctor. De igual manera, recuerden que las pueden dejar en la plataforma Moodle y cualquier cosa nos pueden escribir al correo de entrenamiento uci@cardiosafe.co. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, hasta luego, ingeniera, muy amable, que estén bien.